Todas las instancias de SCP-039 deben estar contenidas en la Cámara de Observación de Vida Silvestre 2B del sitio 77. Al menos 2 miembros del personal de seguridad deben monitorear el interior y el exterior de la cámara de SCP-039 y deben rotar su turno cada 6 horas. Los miembros del personal no podrán tener acceso a la cámara de SCP-039 sin una escolta de seguridad y solo podrán hacerlo con fines de investigación o para examinar la cámara en busca de sabotaje o contrabando de contención, que se realizará semanalmente. Desde el 18 de agosto del 2000, SCP-039-8 quedó embarazada. La responsabilidad de su contención se ha reasignado al personal de ala de observación veterinaria. SCP-039 consta de 23 instancias de Nasalis larvatus o mono narigudo que han estado sujetos a cambios anatómicos radicales. Los ojos y la boca de SCP-039 están ausentes, dejando la cara lisa, a excepción de la nariz y los conductos nasales que la acompañan. Las instancias de SCP-039 poseen un sentido auditivo y táctil agudo para compensar la falta de ojos, basándose principalmente en el contacto físico con los objetos para percibirlos y en fuertes bufidos nasales, como una especie de ecolocalización para ayudarlos a navegar en su entorno. Las necropsias también han revelado la ausencia de sistema digestivo. Sigue siendo un tema de investigación el cómo las instancias de SCP-039 obtienen sus nutrientes o, alternativamente, cómo sobreviven sin ello. Las instancias de SCP-039 muestran signos de sapiencia, ejemplos de los cuales incluyen la comunicación a través de bufidos nasales, una comprensión del inglés hablado y una comprensión compleja sobre maquinaria. Los monos adultos han demostrado la capacidad de operar herramientas mecánicas, además de poseer la capacidad de reparar y fabricar diversas piezas de tecnología, como desmontar y volver a montar un motor de combustión interna y cablear eficientemente una habitación de apartamento pequeña. Las pruebas han demostrado que SCP-039 parece funcionar de manera más eficiente individualmente en lugar de grupos, ya que las instancias de SCP-039 a menudo se distraen entre sí. Ocasionalmente, al trabajar, las instancias de SCP-039 se agarran el abdomen y emiten sonidos angustiantes. Si hay comida cerca, intentarán untarse la cara con la sustancia. Actualmente, se plantea la hipótesis de que esto indica que SCP-039 es el resultado de la manipulación artificial de muestras normales de Nasalis larvatus, con documentos recuperados durante la contención que respaldan esta hipótesis. SCP-039 es capaz de reproducirse y gestarse de forma similar a Nasalis larvatus. Al momento de escribir esta información, han nacido 5 instancias de SCP-039. SCP-039 muestra un vínculo muy estrecho entre sus especies, y los recién nacidos a menudo son cuidados por todos los adultos. Las nuevas instancias nacen con anomalías anatómicas similares a otras instancias de SCP-039, pero carecen del conocimiento del resto de su especie. Las instancias de padres educarán a los recién nacidos sobre la comunicación y las habilidades básicas hasta que alcancen una edad de 6 meses, momento en que los otros monos adultos les enseñarán la habilidad tecnológica. Las instancias de SCP-039 fueron recuperadas de una instalación de investigación deshabitada a 50 kilómetros cerca de la ciudad de Nevada. Los documentos recuperados durante la contención colocaron la propiedad de la instalación bajo una empresa que financia la investigación para el avance de la capacidad humana natural. 20 instancias de SCP-039 aparentemente habían estado viviendo y manteniendo las instalaciones durante un periodo de tiempo desconocido. Otros documentos recuperados indican que se estaba llevando a cabo un proyecto para aumentar la inteligencia humana. Este proyecto parece haber sido cancelado poco antes del colapso de la empresa, con los activos vendidos a un grupo no identificado.
La investigación adicional sobre y otros grupos que adquirieron sus activos ha revelado varios otros objetos anómalos, incluido SCP-1513. Se descubrió una instancia adicional de SCP-039 durante las operaciones de contención de SCP-1328. Actualmente, los agentes están haciendo un seguimiento de cualquier informe que indique la existencia de más instancias fuera de la contención. Varios documentos recuperados durante la contención inicial parecen señalar la primera etapa de creación de prototipos del desarrollo de SCP-039. La investigación había comenzado a desarrollar una forma de recrear el proceso que crea nuevas instancias de SCP-039. Sin embargo, el daño que se había acumulado en estos escritos antes de la contención ha hecho que muchos de ellos sean ilegibles. La eliminación. Se han vuelto casi un 100% más productivos, sin contar el tiempo extra debido a la reducción de descansos y tiempo libre. Con este éxito estamos considerando la eliminación de orificios adicionales, siempre que los reemplazos o la falta de ellos no reduzcan su producción. Werner los estaba mirando mientras trabajaban hoy, y notó que algunos de ellos se agarraban el abdomen. Parece que experimentan dolores de hambre fantasma, incluso si ya no necesitan comida. Al menos que esto comience a interferir con la productividad, continuaremos como estamos. Intentamos sacar los órganos oculares y hacerlos funcionar de memoria. Después de un par de pruebas no concluyentes, logramos una, al punto en que obtuvo casi la puntuación más alta de la prueba de control. Hemos decidido seguir adelante con esta iniciativa y, si tiene éxito, aplicarla a todos los especímenes. Una actualización sobre este mismo. Parece que la eliminación de la vista ha aumentado la sensibilidad táctil de la mayoría de las muestras y, sorprendentemente, esto ha llevado a los sujetos de prueba iniciales a un nivel de productividad que supera el resultado esperado. Como tal, aplicaremos los cambios a todas nuestras muestras posibles. Algunos de ellos no lo aceptaron, pero siguen siendo buenos como repuestos. Mientras tanto, los hemos mantenido almacenados. Después del éxito del globo ocular, también sugirió que podríamos aumentar la productividad motivando la sensibilidad auditiva. Mientras se quedaran en la fábrica estarían bien, ya que aquí no hay mucho ruido que abrume los oídos. Las pruebas comienzan en una semana aproximadamente. Ha sido todo un éxito. Con la eliminación de la vista y la necesidad de comer, más la amplificación de la audición y el tacto, hemos logrado un aumento total del 211% sobre nuestros sujetos de prueba iniciales. La gerencia considera conveniente darle a nuestra división tiempo adicional para terminar el proyecto. Y pensar que nos vendieron este proyecto como una broma. Cielos, siento que estoy flotando. Hubo un pequeño incidente hoy. Uno de los especímenes estaba fuera de su jaula y agarró un par de herramientas. Lo volvimos a meter y a encerrar. Alan dice que mañana echará otro vistazo a las puertas. SCP-040 debe estar dentro de un módulo de contención humanoide, dentro del área de bioinvestigación 12. La cámara se conecta a un sistema que dispensará tranquilizantes en el aire, los cuales se activarán en caso de que SCP-040 manifieste sus propiedades fuera de los entornos de prueba. La cámara debe ser vigilada por 2 supervisores en todo momento. Los objetos recreativos como juguetes, juegos y suministros artísticos pueden ser proporcionados a SCP-040 a discreción por parte del personal de supervisión. Ya que se ha determinado que no representa una posible amenaza, SCP-040-1A, SCP-040-1C
y SCP-040-1J han sido aprobados para permanecer en la cámara de contención con SCP-040 con fines del bienestar mental del sujeto. Todas las demás entidades modificadas por SCP-040 deben eliminarse después de su recuperación y estudio, de acuerdo con los protocolos de aprobación de muestras biológicas estándar, como se describen en el documento CDP-BIO-EN1. No deben traerse organismos externos a la presencia de SCP-040, más allá de los utilizados en los procedimientos de prueba. SCP-040 debe recibir lecciones escolares diariamente y una revisión psicológica quincenal supervisada por los doctores Abernathy, Logan e Izawa. SCP-040 es una mujer caucásica con aproximadamente 8 años de edad, de 1 metro de altura. SCP-040 presenta numerosas anomalías físicas. Su piel es sumamente sensible a la luz y se daña fácilmente con el contacto físico. Su cabello tiene una coloración rosa brillante, el cual es quebradizo y se cae con facilidad. El sujeto de sexo femenino presenta heterocromía verde-amarilla, con la esclerótica del ojo izquierdo de coloración negra. SCP-040 no tiene vista en este ojo. El estado emocional de SCP-040 está dentro de los límites aceptables para un individuo de su grupo de edad, lo que explica los efectos de la contención prolongada y las anomalías físicas. La inteligencia del sujeto está ligeramente por encima del promedio para su grupo de edad y el comportamiento mostrado es generalmente cooperativo. Debe destacarse la rápida asimilación de SCP-040 a la contención, la cual se cree que es el resultado de su crianza antes de haber sido capturada. SCP-040 es capaz de manipular materia viva, mutar y modificar organismos existentes para crear otros nuevos, colectivamente conocidos como SCP-040-1. Este efecto es a voluntad, pero requiere un enfoque y tiempo significativos para actuar, y se vuelve cada vez más poco confiable o exacto cuando se manipulan los detalles mediante modificaciones a pequeña escala. SCP-040 es incapaz de alterar organismos microscópicos y tiene grandes dificultades para alterar la vida vegetal. También se puede usar materia orgánica muerta, pero debe usarse junto con un organismo vivo. Las instancias de SCP-040-1 no demostrarán un comportamiento previo a su modificación. La mayoría actuará de manera similar a las mascotas domésticas, generalmente con extrema lealtad a SCP-040, independientemente de la asociación previa. La apariencia de las instancias de SCP-040-1 variará. Algunas instancias conservarán su forma primaria previa a la modificación, como la aparente modificación de SCP-040 a sí mismo, aunque la mayoría no se parecerá a sus apariencias originales. SCP-040 parece incapaz de manipular instancias de SCP-040-1 más de una vez. El sujeto femenino fue recuperado del 2000 en SCP-040 fue uno de los 15 sujetos detenidos. Una investigación adicional no encontró propiedades anómalas en ningún otro individuo. Se administraron amnésicos a todos los detenidos y a la población en general, y se promulgaron medidas de encubrimiento sin más incidentes. El monitoreo del área está en curso para detectar cualquier surgimiento de SCP-040 tiene actualmente la custodia de las siguientes instancias de SCP-040-1. SCP-040-1A, un organismo simbiótico polimórfico capaz de cambiar de tamaño, forma, color y textura en una reacción a su entorno. El sujeto sirve como ropa exterior, similar a una chaqueta o suéter, y absorbe nutrientes del torrente sanguíneo de SCP-040. El sujeto fue recuperado junto con SCP-040 y las pruebas genéticas revelan que el sujeto comparte la mayor parte de su composición genética con un gato doméstico común. SCP-040-1C.
un organismo esférico capaz de volar por medio de vejigas de goma llenas de helio. La entidad tiene 11 extremidades y un sistema respiratorio complejo capaz de reproducir una amplia variedad de patrones musicales. SCP-040-1J, un organismo cuadrúpedo cubierto por una gruesa capa de pelaje rosa y azul. La entidad no tiene ojos, posee una boca ancha con dientes embotados y es capaz de trepar por superficies verticales, usado ocasionalmente por SCP-040 como medio de transporte. El siguiente extracto es de una entrevista realizada del 2000, 3 semanas después de la contención inicial. Buenos días, 40. Buenos días, señorita Abernathy. Es bueno ver que estás recuperándote del resfriado. ¿Puedo hacerte algunas preguntas antes de comenzar con la lección de hoy? Sí. ¿Puedes hablarme de tus padres? El señor Green dijo que no tengo ninguno. Entonces, ¿puedes hablarme del señor Green? Era agradable, pero no era muy bueno hablando. Él siempre solía hablar así. No estuvo ahí la mayor parte del tiempo. Casi siempre eran las enfermeras quienes nos cuidaban. ¿Y qué solían hacer con ustedes? Jugaban con nosotros. Nos enseñaban cosas y, a veces, nos hacían usar aquellos tontos cascos y sentarnos en silencio durante mucho tiempo. A veces nos ponían una película si nos portábamos bien. Pero, si éramos malos, nos encerraban en nuestras habitaciones. ¿Algo más que quieras contarme? Siempre nos servían chícharos para la cena. Y yo odio los chícharos. Así que siempre le daba los míos a 5, porque a ella le gustaban. Creo que los ejotes son mejores. SCP-040 reanimó con éxito a un cuerpo humano fallecido durante la prueba, utilizando 3 especímenes de rata marrón como el componente vivo requerido. El sujeto resultante no retuvo recuerdos de vidas anteriores y se consideró que tenía la capacidad mental aproximada de un niño pequeño. SCP-040 se encontraba muy angustiada por el experimento y se negó a realizar las pruebas durante las siguientes 3 semanas. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy Lara.